Buenas para todos. En la clase de hoy observaremos cómo se diseña un controlador, un sistema de regulación para un convertidor conmutado. Es importante partir del hecho de que no se va a enfatizar, ¿sí?, en el, digamos que en el desarrollo de los métodos de control que ustedes ven en sus materias relacionadas con esa materia, sino que acá vamos a utilizar unas herramientas que nos van a poder de manera automática y de manera a través de sintonización obtener el mejor controlador para nuestro sistema. No nos vamos a entrar en el detalle de cómo diseñar un control porque ustedes tienen una materia que se encarga de eso. Entonces, recordando el circuito que hemos venido trabajando anteriormente, el circuito Boost, eh, pues tenemos que es un circuito perdón, con eh, 24 voltios de entrada, 48 voltios a la salida, eh, con un ciclo útil calculado de 0.5, un ciclo útil promedio, cumpliendo con estos ripples, una potencia de 1152 vatios, ¿sí?, o 1.152 kilovatios, y cada uno de los, ¿sí?, de la corriente. Tanto, perdón, de la corriente, del ripple corriente, como del ripple del voltaje en el condensador. Eh, es importante, ¿sí? Vamos a ver que es importante que calculamos los elementos, ¿cierto? Calculamos los elementos y miren que estos elementos están en función de un ripple deseado, de la resistencia a la salida, estamos hablando del condensador, y del ciclo útil. Entonces, si el ciclo útil cambia, también va a cambiar. Si hacemos de nuevo el despeje, tenemos que 2 veces delta Vc será igual a Bo por D sobre C por RO por Fs. Entonces, ¿cómo cambia el ripple? Cambia si el voltaje de la salida cambia, si cambia el ciclo útil, si cambia la resistencia de la salida y si cambia la frecuencia de conmutación. O sea, si el ciclo útil aumenta, aumenta el ripple. Si la resistencia de la salida aumenta, el ciclo útil disminuye. Y si nosotros aumentamos la frecuencia de conmutación, el ripple disminuye. ¿Sí? Eso debemos tenerlo claro. Entonces, nosotros habíamos encontrado la función de transferencia de nuestro convertidor. ¿Sí? Cómo se comporta el voltaje de la salida con respecto a el ciclo útil. Todo en términos de pequeña señal. ¿Sí? Claro está eso. Eh, Además de eso, pues nosotros teníamos, ¿sí?, este esquema en el que comparábamos la respuesta del circuito, ¿sí? Comparábamos la respuesta del circuito en pequeña señal con la respuesta del convertidor, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a utilizar MATLAB para poder encontrar el controlador, ¿sí? Ahora lo que deseamos es que siempre tengamos un voltaje a la salida fijo, así cambie el voltaje de entrada, así cambie la resistencia, ¿sí? Nosotros queremos que el voltaje a la salida siempre sea 48 voltios. Entonces vamos a ir a MATLAB, ¿sí? Este archivo ustedes lo tienen en la carpeta de Dropbox y hacer un clear. Entonces habíamos ejecutado este archivo y este archivo nos calculaba los valores de los elementos almacenadores. Con esta función, que fue la que obtuvimos del análisis con el transformador de C,
obteníamos nuestra función de transferencia, ¿sí? Que es esta que vemos acá. Entonces a través de SISOTool vamos a poder mirar o encontrar un controlador para el circuito. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que esta es la función de transferencia de voltaje de pequeña señal con respecto al ciclo útil de pequeña señal. ¿Sí? Entonces, por acá, nosotros vamos bueno, lo primero que tenemos que hacer es, antes de elegir el método, es la estructura. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos varias estructuras, ¿sí? Para la retroalimentación. Esta es la más conocida, en donde tenemos el controlador, nuestra planta, la salida y la retroalimentación negativa. ¿Sí? Tenemos retroalimentación negativa. Entonces, esa retroalimentación negativa va a estar comparándose con una referencia que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, ¿sí? En nuestro caso nosotros tenemos por acá, ¿sí? La referencia 48 voltios, ¿sí? El sensado, este es el sensado. Estamos tomando una muestra de la salida. Esto, esa resta entre la referencia y el sensado nos da un error. Y ese error, ¿sí? Ese error es el que ingresa a nuestro controlador. Ahora, nuestro controlador como está basado, ¿sí? en, eh, en ese eh, en esa función de transferencia de primer orden, pues la salida del controlador será una señal de control, pero de primer orden, o sea, U borro. Y la salida perdón, ¿sí? U gorro será la salida del controlador. Y nosotros acá deseamos es BO, ¿sí? Algo muy importante. Entonces, en este punto, ¿sí? En este punto tendremos que sumar, ¿sí? A U promedio, ¿sí? Recordemos, si estábamos utilizando convenciones diferentes. U es señal de control en términos de teoría de control. En nuestro caso sería de gorro, ¿no? Y un D promedio. Con eso, acá a la planta le va a ingresar, ¿sí? Le va a ingresar D completo, ¿cierto? O sea, tanto el promedio como la de variaciones. ¿Qué es lo más importante? O sea, tenemos que tener claro eso. El controlador, como está con la función de transferencia de primer orden, va a entregar el ciclo útil de primer orden. Y debemos sumarle el ciclo útil promedio, porque al circuito como tal debe entrarle la señal completa, tanto la de promedio como la de primer orden. O recordemos que ese primer orden tiene mucho, podemos nombrarlos de muchas formas. Ripple, primer orden, variaciones, muchas formas. ¿Listo? Y ese es el esquema. Entonces debemos seleccionar el esquema. ¿Sí? Debemos seleccionar el esquema. Y entonces debemos seleccionar, ya seleccionamos el esquema y tenemos que buscar la planta. La planta es G. Entonces le digo que mi función de transferencia es esa, que está ahí. ¿Sí? También puedo decirle F la referencia, en este caso 48 voltios. Ya vamos a ver que eh, es un poco, o sea, es indiferente a esa parte. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, F en teoría debería ser eh, ese, ese F que deseamos, ¿sí? Eh, es la referencia. Podemos dejarlo en torno a 1 o podemos dejarlo en torno a 48, ¿sí? Vamos a observar cómo cambia eso. Entonces tenemos acá 48, le damos OK, ¿sí? Y acá tenemos un análisis, ¿sí? Eh, de el bode, ¿sí? de, de la planta y una respuesta paso, ¿sí? Obviamente también el análisis tanto
tanto en fase como en magnitud, y la ubicación de los polos y ceros. ¿Listo? Entonces, una forma es a través digamos, de las gráficas poder ubicar o poder volver ese sistema estable. Eso lo hacen más en las técnicas o en sus materias de control. Nosotros vamos a utilizar una herramienta de SISOTOOL que es PayDeTuning. ¿Listo? Entonces en esta herramienta nosotros le podemos decir diferentes tipos de control clásicos, eso sí, eh, y él nos entregará, a partir de ese análisis de esa función de transferencia, nos entregará el mejor compensador para él, ¿no? Cumpliendo unos parámetros. Entonces, acá ya tenemos en donde, como estamos seleccionando PI, pues un PI es agregar un polo en cero, ¿sí? Que es el que vemos acá. ¿Sí? Esta es la respuesta paso de R to Y. R to Y, ¿sí? Es desde este punto hasta Y, ¿sí? Es esa referencia, desde R to Y. ¿Listo? También podemos agregar, ¿sí? Una referencia de step, ¿sí? Para R to U, ¿sí? Que es cómo se va a comportar esa señal de control, ¿sí? Entonces acá tenemos R to U, ¿sí? Entonces, para que podamos, miren que es muy importante, para que nosotros podamos tener esa referencia, ¿sí? De 48 voltios, pues nosotros necesitamos un U completo, ¿cierto? De 0.5, que era lo que nosotros ya habíamos, digamos que conocíamos, ¿cierto? Entonces, esto es hasta R2 el que le está entrando a la planta, ¿sí? Esa es la referencia. Eh, ok, entonces acá ya tenemos, ¿sí? Eh, nuestra respuesta, ¿sí? Acá está diciendo cuánto tiempo se va a demorar en llegar a ese valor, a la referencia. Acá estamos hablando que está respondiendo alrededor de los 1.8 milisegundos, ¿sí? Entonces, este es el compensador que nosotros tenemos, ¿sí? Eso lo tenemos que llevar a nuestro circuito, ¿no? Entonces tenemos nuestro circuito y acá tenemos nuestro esquema de control, la referencia, el sensado, que lo estamos utilizando acá con este elemento, y la diferencia debe entrar al controlador. El controlador yo lo coloqué como una función de transferencia. Esa función de transferencia, ¿cuál es? Es esta, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en el numerador no tiene ceros y tiene un polo en cero. ¿Listo? Entonces lo vamos a agregar. Tiene una ganancia de 29.737. No tiene cero en el numerador y tiene un polo en cero. Así está. Esa es la función de transferencia que acabamos de obtener. Después yo voy a colocar un limitador. Recordemos que eh, la salida del controlador es de gorro. Entonces acá es muy importante analizar esta parte. Recordemos que este de acá es D promedio. D promedio nosotros lo calculamos y era 0.5. Y acá, ¿quién tenemos a la salida? D completo. Ese es el que va a entrar y se va a comparar con la triángulo y vamos a obtener nuestro PWM que va a disparar al MOSFET. Entonces, ¿qué es muy importante? Este D completo es un valor entre 0 y 1. Ay, discúlpenme que ese D es un valor mayor a 0 y menor a 1. ¿Sí? Si, si, si D es un valor fijo de 0.5 y D completo es D más D gorro, entonces
¿Cuáles son los valores que puede tomar de gorro? Pues mayores a menos 0.5 y menores a 0.5. ¿Para qué? Para que cuando valga 0.5 el ciclo útil, eh, este ciclo útil, pues cumpla con esta condición y si, ¿sí? Y si eh, y si de gorro es 0.5, entonces menos 0.5, entonces de completo, pues cumplirá con esta condición. Por eso coloco el limitador, ¿sí? Este limitador entre menos 0.49 para que no sea 0 exactamente y 0.49 para que no sea exactamente 1, ¿sí? Y tengamos una señal PWM, porque si es cero pues ya es un cero completo, si es uno pues es una señal siempre en uno, o sea, un DC. Entonces la idea es tener una señal PWM. Entonces vamos a borrar esto, ¿sí? Y seguimos con nuestro esquema. Entonces tenemos acá de gorro, de promedio, de completo, y eso viene acá y obtenemos nuestro PWM, ¿sí? Este PWM, ¿qué ciclo útil tiene? Pues tiene A de completo. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces, ya lo hicimos, ¿sí? Vamos a comprobar el funcionamiento. Listo. Entonces, vamos a simular. Entonces, antes de ver las señales, acá en la entrada yo estoy haciendo un cambio en el voltaje de entrada. Está pasando de 24, que era donde hicimos ese análisis, y va a pasar a 45, ¿sí? Entonces lo analizaremos. Eh, quiero ver el voltaje a la salida, ¿sí? Deseo ver también mi de gorro y también deseo ver mi de completo, por decirlo así. ¿Listo? Para que tenerlo claro. Entonces, si ustedes logran observar, ¿sí? Cuando yo tengo el circuito eh, digamos que en su punto de operación, ¿sí? Con el voltaje que es, con la resistencia que es, pues el ciclo útil de variaciones es cero, ¿sí? Tiende a ser cero. Esta es la respuesta inicial del circuito porque como teníamos, comenzaban, o sea, apenas encendemos el circuito. Esta es la respuesta. Ahora, listo, tenemos acá el funcionamiento y eh, Y entonces, cuando ya a los 50 milisegundos cambia la fuente, ya ahora cambia a 40 voltios, entonces él va, controla y otra vez me entrega los 48 voltios, ¿sí? Ya el ciclo útil de gorro cambia, porque debe controlarlo, ¿sí? Debe cambiar ese ciclo útil. Y miren que el ciclo útil, ¿sí? El ciclo útil disminuye, ¿sí? Porque como tengo más voltaje en la entrada, entonces necesito elevar menos. Disminuye, ¿sí? Porque este es el de completo. ¿Y qué pasa si el ciclo útil disminuye? Si el ciclo útil disminuye, el ripple cambia, disminuye también. Por eso es que en nuestra salida, si observamos, con la fuente de 24 voltios era mayor. Con la fuente de 40 voltios es, eh, es menor el ripple. Ahora miremos en estado estable si cumple. En este punto, ¿cuál es el voltaje promedio? 48. ¿Sí?
y después de la variación y después del efecto del control tenemos 48, ¿sí? Siempre, recordemos que siempre se ve acá la tablita que nos entrega. Ahora, tengo en este mismo esquema un circuito sin control, ¿sí? Es este, es un circuito sin control. Exactamente nuestro mismo circuito con la misma entrada, pero sin control, simplemente con un ciclo útil fijo del 0.5. Entonces vamos a reducir este tiempo, que no se demore tanto simulando. Y vamos a comparar esa respuesta, ¿no? Entonces acá agregaremos a el ciclo útil sin control, ¿sí? Y acá es donde observamos esa variación, ¿cierto? Entonces los dos circuitos funcionando, ¿sí? Tal cual. Entonces acá tenemos un cambio en la dinámica, efecto del compensador que agregamos, ¿sí? Eso sí. Tenemos un sobrepico más alto que sin control, ¿sí? Eh, y tenemos en el efecto cuando cambia la fuente, mire que ya el voltaje, como aumentó la fuente de entrada, el ciclo útil siguió fijo, pues me entrega más voltaje a la salida. Y acá lo comparamos con el efecto del control, ¿sí? Que obtuvimos el mismo voltaje. Eso es, digamos que, la aplicación del control, ¿sí? Miremos un efecto cuando la fuente baja, ¿sí? Disminuye, entonces tengo que elevar más. Haremos el efecto con una fuente de 10 voltios. Disminuyó el voltaje a 10 voltios. Pero yo sigo deseando un voltaje eh, de 48 voltios en la carga. Démosle un poco más de tiempo de simulación. El doble. ¿Sí? Y acá entonces tenemos un efecto que no deseamos. ¿Sí? O sea, intenta controlar, pero tiene sobrepicos, ¿sí? O sea, el efecto del control es muy rápido, es muy, eh, muy agresivo, el efecto del control. Deseamos volverlo que no sea tan agresivo, ¿sí? O sea, un poco más lento, para que no se sature tan rápido. Mire que se está saturando muy rápido. Y en esos puntos donde se satura es donde se presenta ese sobrepico muy alto. Entonces vamos a mejorar ese compensador, ¿sí? Que nos generó. Entonces lo que deseamos es que sea robusto, ¿sí? Aumenta un poco más la robustez del controlador, pero que sea más lento, ¿sí? Llevémoslo un poquito más hacia el lado lento. Y hagámosle un update al compensador. Y él automáticamente me encuentra la función de transferencia, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Mire, pues bájele a la ganancia, ¿sí? Listo, le va a bajar a la ganancia a 5.78. 5.78. Listo. Y simulemos. Listo. Mire que el circuito, listo. Mejoramos el sobrepico, ¿sí? Si ustedes ven acá, mejoramos el sobrepico. Antes, como era más agresivo, ese sobrepico era más alto. Ya no es tan agresivo. Obviamente se demora más en controlar, ¿sí? Porque es más lento. Pero no tenemos esa acción tan agresiva en el que se intenta saturar, ¿sí? El ciclo útil. O sea, de una se va a saturación. Y le toca esperar a que esa saturación haga el efecto en el circuito. Y después cuando ya baja de un punto, él vuelve a saturarse porque es un control tan rápido en el que el circuito no le responde igual de rápido. Entonces, tenemos este circuito, listo, baja la fuente de entrada, por lo tanto el voltaje de la salida baja en el circuito sin control, pero como tenemos a comparación de la señal azul, la señal roja si es la salida del circuito controlado, pues tenemos ese efecto de control. Como aumenta el ciclo útil, mire que aumenta el ciclo útil, pues aumenta el ripple en el voltaje en el condensador, ¿sí? Entonces,
Listo, el promedio cumple con la regulación, pero con el ripple ya no cumple. ¿Sí? Eso es algo importante. ¿Listo? Eh, ok, ahora yo creo que sería bueno, voy a dejar los 24 fijos, ¿sí? Y hacer variaciones en la resistencia a la salida. Entonces, una forma rápida y fácil de hacerlo es con el update, ¿sí? Listo. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, dejé correr la simulación hasta el 38%, ¿sí? Hasta el 38%. Y voy a cambiar ese valor de resistencia, ¿sí? Digamos que ya no necesito 2 ohmios. La resistencia cambió a 20, ¿sí? Y le voy a dar update. Y en mi circuito, obviamente, de sin control también tengo que hacerlo. Y simulamos. Listo. Miren ustedes que en el efecto, ¿sí? El efecto de cambiar la resistencia en el circuito, acá, ¿sí? Pues no está haciendo que la variación del, del voltaje del circuito sin control pues se vea tan afectada, ¿sí? Eso es una gran pregunta. ¿Por qué no se ve afectada? ¿Sí? ¿Por qué el voltaje, ¿sí? A la salida no se ve afectado cuando yo cambio la resistencia? ¿Sí? O sea, yo cambié esta resistencia y el voltaje acá prácticamente fue el mismo. La ventaja de tener un sistema con control, ¿sí? Es que pues fue más rápido, ¿sí? En términos generales fue más rápida ese punto donde llega eh, ¿a qué? A estado estable, ¿sí? Vamos y miramos ese análisis del circuito del convertidor boost, ¿sí? Entonces tenemos por acá nuestro circuito promedio. Miramos nuestro circuito promedio, ¿sí? Entonces tenemos, mire, a partir del circuito promedio, ¿sí? ¿Qué me dice? Me dice, mire, ay, discúlpeme. Cuando yo tengo un circuito, sí, ay, disculpen acá, balance, este es el equivalente, en ese tenemos, en el análisis con DC, ¿sí? Tenemos las pérdidas de la inductancia, pero en el análisis en AC lo hicimos sin pérdidas, ¿sí? Vamos a hacer un poquito a mezclar esos dos. Entonces, el voltaje a la salida sin pérdidas, pues RL 0, entonces simplemente es BI sobre 1 menos D. Pero cuando ya tiene pérdidas involucradas, ¿sí? Entonces ya el circuito depende también de cuánto es la corriente en la inductancia. Y miremos, hubo cambios en la corriente en la inductancia. Acá, miremosla acá. Corriente en la inductancia se llama I de circuito sin control. Entonces I de circuito sin control, ¿sí? Acá lo observamos. El circuito hubo un cambio en la corriente en la inductancia, en IL. Entonces, cuando yo involucre las pérdidas, el circuito de sin control, pues ya vamos a tener un voltaje diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este análisis en DC me dice, mire, cuando usted hace variaciones en la carga, como cambia la corriente a la salida, ¿y qué es la corriente a la salida? ¿Sí? La corriente a la salida es BO sobre RO 1 menos D. Si cambió esta, cambió IL. Y si cambió IL, con pérdidas ya cambia BO. Entonces, hagamos ese análisis. Agreguemos las pérdidas en ese circuito, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que agregar una resistencia serie en la inductancia.
¿sí? Este la vemos en la clase de dimensionamiento de inductancias o diseño de inductancias. Tenemos que más o menos sobre 0.2 para el circuito, ¿sí? Obviamente, recuerden que eso sí depende de el calibre del cable, depende de la longitud de la inductancia que se haya hecho. Entonces, esto simplemente es tomando un valor de referencia que teníamos de otro circuito. Entonces, ya estoy agregando las pérdidas en la inductancia, solamente esas, ¿sí? Miremos cómo cambia el circuito, ¿sí? Sin pérdidas, importante, sin pérdidas, el circuito sin control, así cambia la resistencia, sigue siendo el mismo voltaje, ¿cierto? Si yo cambiaba la fuente de entrada, pues ahí sí cambiaba, ¿no? Pero ahora vamos a observar ese cambio cuando agregamos las pérdidas, ¿listo? Ah, bueno, discúlpenme porque tenemos que hacer de nuevo la simulación. Iniciamos con una resistencia de 2 ohmios, ¿sí? Dejamos simular hasta el 50%, más o menos 40%. Cambiamos la resistencia, actualizamos su valor y comparamos. Listo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Miren que ahora sí se ve el efecto, porque vamos a hacer un poco de zoom. ¿Sí? Porque hubo un cambio, ¿sí? En la carga. Como el circuito ya está modelado eh, con pérdidas, ¿cierto? O sea, ya involucramos las pérdidas, no modelado, sino más bien involucramos las pérdidas. Pues mire que el convertidor, eh, primero que todo, estaba en 48 voltios, o sea, regulando en 48 voltios, ¿sí? Regulando sobre los 48 voltios. Ay, perdón. ¿Sí? Eh, hay cambios, ¿sí? Hay cambios en en la carga, ¿sí? Entonces, si hay cambio en la carga, el circuito de sin control, pues va a cambiar el voltaje de la salida. Ahí lo observamos. Esa es la gran diferencia de modelar un circuito con pérdidas y sin pérdidas, ¿sí? Es algo muy importante. Ahora analicemos nuestro control, el que habíamos diseñado previamente, para un circuito sin pérdidas, ¿sí? Mire que el circuito ya no es capaz de controlar, porque yo deseaba 48 voltios y no está el promedio ahí, ¿sí? Está, mire que eh, si cambiamos esto un momento por acá, mire que se está saturando bueno, comienza en cero y se va hasta hasta el límite superior del saturador. Y el ciclo útil se está saturando en 1.5, cercano al 1, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué pasó? Si yo agrego pérdidas en mi circuito, ¿sí? Si yo agrego pérdidas en mi circuito, pues esta función de transferencia, ¿cierto? Que nosotros modelamos, pues ya no va a representar este circuito. Este circuito con pérdidas ya no representa esta misma función. ¿Qué me toca hacer? Pues me toca hacer el análisis de ese circuito con las pérdidas, ¿sí? Entonces, y a partir de eso, entonces obtengo una función de transferencia, ya con pérdidas. Y si tengo esa función de transferencia, pues puedo actualizar mi control y tener un mejor sistema de regulación o de compensación. Eso es lo que ustedes deben hacer en su trabajo propuesto, ¿sí? Igual recuerden que el martes 27 tendrán pues la explicación de ese trabajo propuesto para que puedan desarrollar bien su parcial. Entonces, eh, pues esta clase es más práctica de utilizar digamos que la herramienta de MATLAB para poder encontrar el compensador, analizar un poco el efecto de los compensadores, también
encontrar esa relación del ciclo útil de variaciones y el ciclo útil promedio, cómo se debe manejar, qué implicaciones tiene en el circuito y aún falta mucho más, ¿sí? Porque este esquema de control está diseñado de forma análoga, ¿sí? Continua. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un microcontrolador y queremos hacer el control digital? Pues debemos analizarlo en discreto. Entonces es algo que ustedes deben tener claro. Para los que no han visto control o las materias de control, eh, lo que hoy hicimos no fue una clase como tal de aplicación, o no, de aplicación no, de diseño de los compensadores, sino más bien de la aplicación de esos compensadores que previamente ustedes debieron ver cuando inscribieron electrónica de potencia. O bueno, previamente no, porque en la malla está en el mismo nivel, entonces se va desarrollando a la par, ¿sí? Bueno, eso era todo por esta sesión. Muchas gracias por su atención.